los muros veré caer. Por eso llevaste la cruz, para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di. Por eso cargaste la cruz, hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Dios te bendiga, te invito a que comencemos con una oración. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar escuchando tu palabra. Yo te pido, Espíritu de Dios, que vengas al corazón de cada uno de los que queremos escucharte, queremos conocerte, saber más de ti, quitar, Padre, lo que nos hace menguar, Padre, para que crezcas tú. Ayúdanos, mi Rey, ayúdanos a fortalecernos por medio de tu palabra, que solamente trae vida eterna. Queremos de tu palabra para que nos enseñe a vivir día a día, mi Dios, como si fuera el último, y cada día estar preparados para estar contigo. Espíritu Santo, te pido que nos des una sabiduría sobrenatural y que toques el corazón de cada uno de los que te estamos hoy, Padre, escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Pues yo quiero comenzar con un lema de Viktor Frankl. Dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Entonces, este lema pues me gusta mucho porque te está diciendo aquí que aunque no esté en tus manos cambiar cualquier situación, pero sí puede estar una actitud diferente para afrontar cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier adversidad. Y yo tengo un familiar que me comentaba que antes de conocer a Dios, pues él vivía de una manera pues con grandes lujos, comía donde quería, su familia le pedía cualquier cosa y él se las daba. Tenía terrenos, carros, negocios, pero sin embargo él vivía de una forma con excesos, adicciones, y no era feliz. Era infiel, se la pasaba en bares y cada día se estaba yendo más al alcoholismo y a la drogadicción. Pero él me comentaba que antes tenía dinero, que antes era fructífero, que nunca estaba padeciendo nada, pero ahora que se supone que ya está viviendo una vida diferente, hay escasez, no tiene esos negocios como antes, y él como que extrañaba su vida pasada. Y yo le decía: ¿cuál es tu actitud entonces? Porque ahora eres feliz. Antes tal vez tenías dinero, tenías casas, pero no sabías del amor de Dios, y ahora conoces del amor de Dios y sigues extrañando tu vida pasada,
¿Por qué sigues en esta postura? Y él me decía, sí, es verdad, ahora tengo una riqueza mejor y que nunca se me va a acabar, que es la salvación, ¿no? Y la vida eterna. Pero, sin embargo, todos tal vez alguna vez hemos dicho, extraño mi vida pasada. Y fíjate que vivir del pasado es una forma bastante común de hacernos daño sin querer. Estar viviendo en el pasado cuando ya estás en un nuevo trabajo, cuando ya te casaste, ya no estás con tus padres, ya cuando tú pasas a un nuevo nivel de escuela y sigues preguntándote, es que me hubiera gustado seguir viviendo ahí, es que me hubiera gustado seguir teniendo esos amigos. Y tú estás negando la oportunidad de poder conocer nuevas personas. Y el estar anclado al pasado que ya no existe, de verdad impide vivir tu realidad, impide vivir quién eres tú ahora, tu presente, y pensar en tu futuro. Así que vivir del pasado lo único que va a traer a nuestra vida es entorpecer nuestros sueños, nuestras metas y alejarnos del verdadero propósito, que es cumplir los sueños que Dios ha tenido para nuestras vidas. Hay otro lema que de Winston Churchill que dice, si el presente te trata de juzgar el pasado, perderá el futuro. Dice, si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro. Y de esta manera vivían los israelitas. Siempre estaban diciendo, es que yo en Egipto tenía carne, es que yo en Egipto tenía sepulcros donde me sepultaran, es que yo en Egipto tenía tal vez una posesión, una tierra, pero eras esclavo. Y así nos ha pasado a nosotros. Hay veces que queremos vivir de la vieja manera en la que vivíamos cuando éramos esclavos. Y es lo mismo que le estaba sucediendo a los israelitas. Cuando los israelitas salen del pueblo de Egipto, Dios los saca con una mano poderosa. Ellos traen alhajas de los egipcios, traen plata, oro, con sus animales, sus familias, y están saliendo de Egipto porque ya el faraón los deja salir y les da permiso a que se vayan. Los israelitas ya habían visto todas las maravillas que Dios había hecho, que eran muchos prodigios, las plagas, cómo se convirtió el río en sangre, y tantas cosas, cómo pasó que murieron todos los primogénitos de Egipto y en ellos no pasó nada. Ellos estaban guardados por el abrazo de Dios, por las alas de Dios. Pero sin embargo, cuando empiezan a salir de Egipto, a Faraón se le ocurre volver a ir por ellos. Y empezó a pensar, ¿por qué los dejé ir? Si ellos son mis esclavos, tienen que estar aquí conmigo. Entonces él empieza a preparar 600 carros con su jinete para que vayan en contra de los israelitas y los traigan otra vez para ser cautivos, esclavos. Y cuando van caminando por esas afueras de Egipto, los israelitas se percatan de que vienen los egipcios con furor contra ellos. Y en vez de que tomen una actitud de yo sé que Dios va a hacer maravillas, así como nos sacó de ese pueblo, ahorita nos va a defender, o que hubiera un espíritu de fe diferente, ellos luego empezaron a extrañar a Egipto. Vamos a leer Éxodo 14 del 10 al 12 y vamos a ver por qué. Y ahorita vamos a leer qué es lo que ellos empiezan a decir que hay en Egipto sí hay y donde están no hay. Y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que muramos en el desierto? O sea, ya estaban
extrañando hasta los sepulcros de Egipto, ¿no? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y lo que están diciendo es algo de conformismo, de miedo, como si no conocieran a ese Dios vivo que hizo esos prodigios, como un pueblo amedrentado. Como dice, prefiero ser, no te dijimos, prefiero ser esclavo de los egipcios que salir de ahí. Y Dios lo que quiere es que salgamos de ese conformismo, de ese lugar, para darnos nuevas cosas, nuevos propósitos, nuevos sueños. Pero si nosotros todavía ni salimos de ahí y empezamos a decir, no, es que aquí estoy mejor, porque aquí no me va a pasar nada. Y nos estamos perdiendo de crecer, nos estamos perdiendo de madurar, de tener pasos de fe, si seguimos en ese pasado. Por eso Dios tiene nuevas cosas para nosotros, tiene un nuevo puesto, tiene una nueva familia tal vez, tiene muchas cosas, pero si nosotros comenzamos a pensar como los israelitas, todo esto se va a venir abajo. En Éxodo 16, del 1 al 3, otra vez empiezan ellos a murmurar, otra vez empiezan a decir que prefieren regresar a Egipto. Y quiero que lo leas conmigo en Éxodo 16, del 1 al 3. Ellos empiezan a decirle a Moisés que les traiga agua. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin con sus jornadas conforme a los mandamientos de Dios. Dice, acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, pero ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. Y miren sus palabras. Y otra vez le dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Otra vez dudando, otra vez diciendo, yo prefiero estar en Egipto, yo prefiero estar en el pasado. Este conformismo o este suceso que le estaba pasando a Israel era solamente porque no valoraban lo que Dios estaba haciendo en ellos. No valoraban la libertad, no valoraban lo que Dios había prometido que les daría una tierra prometida. No les importaba que sus generaciones iban a ser esclavos. Ellos lo que querían era estar cómodos y seguir sirviendo a alguien que no lo merecía, que era Egipto. Y por último, en Números 14, del 1 al 3, de estas quejas que quiero resaltar, aquí también ellos empezaron a tener miedo, porque tenían enemigos a su alrededor. Y ellos empezaron a decir esto. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron otra vez contra Moisés y Aarón. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Otra vez vuelven a decir lo mismo, ¿no? O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos será mejor volvernos a Egipto? Ellos seguían con esa mentalidad. Y muchas veces crecemos, vamos a un nuevo nivel y seguimos con esta mentalidad. ¿Qué quiere decir? Que tú sigues viviendo, que nosotros seguimos viviendo en lo que éramos antes. Y no vivimos la realidad como lo decía al principio. Vivir del pasado te impide vivir tu realidad y alcanzar tu futuro. Una vez nos comentaban sobre una anécdota de un elefante que
que estuvo encadenado mucho tiempo, años, y después lo desencadenaron y él seguía en ese hueco, al lado de donde estaba encadenado del poste, seguía ahí sentado y no se movía. Y esto es lo que pasó con los israelitas. Se acostumbraron a su forma de vivir y también a la mala manera de vivir, porque los egipcios también tenían dioses y también los empezaron a tomar, porque después más adelante vemos que hay idolatría en ellos en medio del proceso para llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál fue la consecuencia de mirar atrás, de no olvidar el pasado? ¿Cuál fue la consecuencia de los israelitas? De estar renegando, de estar diciendo que mejor les era vivir en Egipto. Pues fue algo horrible, fue que no pudieron pasar a la tierra prometida. Y yo me imagino, por ejemplo, a Moisés cuando Dios le dijo, puedes ver de lejos solamente la tierra prometida, pero no vas a entrar ahí. Yo quiero que usted se imagine cómo fue esto el impacto para todas estas personas que no entraron a la tierra prometida. ¿Cuál fue el dolor? Esperando años el entrar ahí, el tener sus tierras, esa leche, esa miel que Dios les había prometido, y solamente lo podían ver de lejos como Moisés. Esto es lo que pasa cuando nosotros seguimos viviendo del pasado. No podemos alcanzar el propósito, el futuro, las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Esta es la consecuencia. De hecho, en Números 14, del 20 al 23 dice, entonces Dios dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho, diciéndole a Moisés, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Ahorita leímos 3 ejemplos, pero aquí Dios nos dice, ya 10 veces me han tentado, ya 10 veces han renegado, ya han murmurado, y no han oído mi voz. No verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado, no la verán. Y esto es lo que pasa cuando nosotros estamos de esta manera. Como les decía, ese personaje del principio, cuando les contaba la anécdota, que él decía que antes era rico, que tenía muchas casas, muchas posesiones, mucho trabajo, muchos negocios. Pero ahora que conocía de Dios, pues no tenía nada. Y seguía él preguntándose por qué antes sí y ahora no. ¿Qué es lo que pasa? Por estar extrañando el pasado, no puede ver lo que Dios tiene para él. Y no puede esperar, no puede tener esa fe en que Dios va a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Claro que no es que haya escasez. Dios siempre ha dicho, vayan, fructifíquense, multiplíquense. O sea, Dios no es un Dios escaso. De hecho, hay textos donde dice, extiéndete, extiéndete. Dios es Dios de grandes, Dios de grandes bendiciones a nuestras vidas. Y de hecho, en el 27-29 de 14 de Números, Dios le dice a Moisés y Aarón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta depravada multitud murmurará contra mí? Los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Dios, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Este desierto será donde caerán sus cuerpos y todo el número de los que fueron contados entre ustedes, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y aquí, si acaso habían pasado poco tiempo que habían salido de Egipto y ya habían perdido la promesa por su actitud, por su murmuración y por su falta de agradecimiento. Aquí ya habían perdido la promesa que Dios tenía para ellos. Y esta fue la consecuencia de estar viviendo en el pasado, de estar viviendo en la cautividad.
Pero aquí hay algo muy importante porque después Dios dice, excepto mi hijo Caleb y Josué, ellos sí entrarán a la tierra prometida porque ellos sí tuvieron fe. Y me impacta mucho la vida de ellos dos porque ellos pasaron este tiempo, ellos estuvieron en las murmuraciones del pueblo, pero no se dejaron contaminar de la falta de fe de ellos. Ellos sí le creyeron a Dios. 2 personas de tanta multitud, de tantas miles de personas del pueblo de Israel le creyeron a Dios, solo ellos 2. Y Dios les dice, ellos sí van a entrar a la tierra prometida. Y esto es la fe de un hijo de Dios. Pensar en un futuro, aunque no podamos verlo. Pensar en lo que Dios va a traer y creer que lo recibiremos. Dice Dios que en Hebreos, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y yo analizando este texto, ¿por qué es imposible agradar a Dios? ¿No? Porque es como si le estuvieras diciendo que es un mentiroso, que Él no puede hacerlo. Es como si lo estuvieras juzgando al no creerlo. Es lo mismo que pasa con Israel. Y dice, pero sin embargo, el que sí cree en mí será galardonador de los que le buscan a Dios. Tendrá ese regalo que tanto espera. Y esta es la fe, el poder abrazar el futuro, el poder tomar lo que Dios va a traer a nuestras vidas. Y fíjate que soltar el pasado, como lo digo, se necesita para tomar el futuro. Muchas veces vamos cargados y a veces es basura. A veces es basura lo que traemos en nuestra espalda, en nuestra mente. Son cosas viejas, son cosas, es odio tal vez, es cosas que no te van a dejar crecer. Pero si nosotros los soltamos, podemos estar libres para poder caminar derecho y hacia adelante, donde Dios quiere darnos lo que tanto soñamos. Cuando nosotros soltamos el pasado, esto nos permite soñar, esto nos permite tener un respiro de lo que Dios tiene para nuestro futuro. Ya sea todo lo posible o imposible, pero tendremos lo que Dios ha dicho que tendremos en nuestras vidas. Y nosotros debemos de definir objetivos y también definir esos pasos para alcanzar lo que hemos soñado. Hay veces que he escuchado que quieren terminar, no sé, en la escuela y no lo hacen, o que quieren tomar un curso extra, no sé, inglés y no lo terminan. Pero aquí, como les digo, si tú no defines tus objetivos, si no defines los pasos para alcanzarlos, nunca lo vas a lograr. Pero sobre todo, eso va a ser por medio de la fe, por medio de buscar a Dios. Esto es el que nos va a dar las fuerzas, va a ser su presencia. Y hay otro lema que quería leer de Víctor Hugo, dice, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Y yo creo que tú y yo somos esos valientes que tenemos esa oportunidad que Dios tiene para nosotros. Y el ejemplo claro que hoy quiero que veamos es Josué. Él sí le creyó a Dios. Él sí vivió como Dios quiso que viviera. Él perseveró y nunca vivió del pasado. Él buscaba a Dios en su palabra y esto le daba aliento, esto le daba sabiduría para tomar estrategias y para vivir lo que Dios tenía preparado para él. De hecho, en Josué 1 del 7 a 9, Dios le dice estas hermosas palabras y estas palabras son para ti y para mí también, porque son promesas que están escritas en su palabra. Dice, solamente, y pon tu nombre, solamente Claudia, esfuérzate y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés le mandé.
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y hoy es lo que nos dice Dios, que nunca se aparte de tu boca su palabra, y esto te dará ese objetivo, esto te dará ese paso para poder obtener lo que Dios tiene para nosotros. Y dice que te esfuerces y seas valiente. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de la tierra de sus padres de Ur, yo creo que tuvo que ser valiente, pero también tuvo que dejar ese conformismo. Él ahora era independiente, ya no tenía las mismas riquezas que tenía antes con su padre, pero Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, que yo te daré algo mejor. Y se esforzó y fue valiente y caminó hacia donde Dios quiso darle. Y hay veces que nosotros queremos seguir ahí por comodidad o porque tenemos miedo. ¿Qué tal si salgo de aquí, si salgo de este conformismo, si salgo de este trabajo, o si no busco algo más, o si no busco hablarle a las personas, no sé, tantas cosas que cada uno de nosotros sabemos que Dios nos está hablando, que no nos quedemos ahí. Y si decidimos tomar esto que Dios nos está diciendo, solamente esfuérzate y sé valiente, lo vamos a lograr. Y fíjate que Josué sí lo logró, pero sí tomó este consejo. ¿Y sabes qué fue esa ayuda? El meditar en la palabra de Dios. Dice que de día y de noche, pues él lo buscaba. Y esto le daba aliento. La palabra de Dios te da fe, te da fuerzas. Si tú quieres hacerlo con tus propias fuerzas, nunca vas a lograr tener esos sueños o salir de ese hoyo, de ese conformismo, nunca vas a poder. Pero sin en cambio, si tú decides hacer la prueba, no sé, empezar a leer la Biblia una semana, un mes, y vas a ver cómo cambia tu vida por totalmente. Y pues Josué luego se puso a trabajar, y él luego dijo que se preparara el pueblo porque iban a haber maravillas. Y al instante comenzó a decirles que se prepararan para cruzar, para ir al río Jordán. Y a él no le importaba que el río Jordán en ese tiempo estaba pues muy, muy bravo, muy lleno de agua por el tiempo en el que estaban viviendo. Y él dijo, vamos a cruzar el río Jordán. O sea, nunca dudó. Y esto infundó en cada persona que lo acompañaba fe. De hecho, dice aquí que en Josué 3 del 14 al 17, que siempre llevaban el arca por delante. Siempre él llevaba la presencia de Dios a donde quiera que fueran. Y en el 16 dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán. O sea, hablando de las aguas del río Jordán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del mar del Áraba al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Yo quiero que nos imaginemos esto, es como el río Bravo, ¿no? Que en los tiempos de lluvia, como lo que estamos pasando ahora, que tú veas que te imagines ese panorama, cómo se abrieron las aguas y a tal grado que la tierra estaba seca y pasaron y cruzaron.
Y este fue tal vez el primer obstáculo, la primer prueba, pero Josué siempre tuvo en mente que iba a pasar, que Dios iba a hacer algo. Nunca declinó. Él le creyó a Dios y comenzó a actuar. No solamente se quedó ahí. Ay, si Dios me dijo. No, él también actuó, él también obró y tomó su liderazgo tal y como Dios se lo dio. Y tal vez nosotros tenemos que hacer esto, solamente esforzarnos y ser valientes. Y yo creo que es mejor que vivir en Egipto, que vivir esclavos o que ver la tierra prometida de lejos. Es mejor ser valientes y confiar en Dios en todo momento. Y cuando Josué toma Jericó, o sea, comienza a tomar la tierra prometida, comienza a entrar, comienza a conocer lo que Dios le había dicho que iba a tener para él y para el pueblo que iba con él. Siempre decía Josué, derecho y hacia adelante, no mires atrás. Y esto, cuando yo leí este texto, siempre se quedó en mi mente. ¿Por qué dice derecho y hacia adelante? Dice que comenzaron a caminar alrededor de la ciudad de Jericó y les decía, ustedes caminen derecho hacia adelante y guarden silencio. Y esto hicieron por 6 días caminando alrededor de la ciudad. Y yo creo que esto hizo Josué porque tal vez al caminar se cansaban y podían empezar a decir, ay, ¿por qué estamos caminando? Esto es ridículo. O tal vez comenzaron a pensar, ay, ¿si Dios nos dará esta ciudad? Y tal vez si sus pensamientos se convertían en palabras, iban a empezar a traer un espíritu de incredulidad al pueblo. Por eso Josué le dijo al pueblo, cuando empezaron a caminar alrededor de Jericó, derecho y hacia adelante y guarden silencio. Y esto hizo el pueblo. Y dice aquí en el 20, en Josué 6, 20 al 21, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego la ciudad, cada uno derecho y hacia adelante, y la tomaron. Y la destruyeron a filo de espada toda la ciudad, que había hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Pero ellos obedecieron. Y en el 11 dice, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Siempre llevaba el arca del pacto Josué, y esto infundó aliento a él, y él lo dio a su pueblo, y el pueblo pudo conquistar Jericó, porque obedeció, y porque tuvo ese espíritu diferente de no dudar. Cuando ya Josué les dice, ya ahora sí pueden gritar, ya ahora sí, ya no callen su voz, ya ahora Dios nos dará la victoria. Y eso es lo que gritaron. Y entonces cayeron los muros de Jericó y conquistaron la ciudad. Pero otra vez dice, derecho y hacia adelante, y la tomaron. Y como te decía, es necesario soltar el pasado para que podamos tomar el futuro. Y es derecho hacia adelante, sin mirar atrás. Yo quiero terminar con este lema y leerlo otra vez. El futuro tiene muchos nombres. El de Víctor Hugo dice, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido, pero para los valientes es la oportunidad. Solamente esforcémonos y seamos valientes, hermanos, y busquemos su presencia de noche y de día, y tendremos la victoria. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, porque nos infundes aliento, porque nos muestras una nueva manera de vivir, sin estar pensando en qué tal si hubiera yo estado en el pasado, qué tal si tuviera esto, el otro, sino vivir el presente, la realidad.
Ayúdanos a tomar ese futuro glorioso que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Tal vez el pasado, mi Dios, hubo gente que se fue, gente que amamos, pero es momento de soltar y comenzar, Padre, una historia nueva contigo, Señor. Tú amas a cada uno de los que estamos escuchando ahora y dices que tú quieres darnos bendiciones, Padre. Ayúdanos a tener esa fe inquebrantable, a poder vivir, Padre, cada día como tú dijiste en tu palabra, que sin fe es imposible agradarte, porque es necesario que el que te busca crea que le hay y que tú galardonas al que te busca, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque nosotros, y yo sé, Padre, que vamos a alcanzar la tierra prometida. No la veremos de lejos, no nos contarán de ella, Señor. La vamos a tomar como Josué y Caleb, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.